Bendiga en esta tarde. Espero estén disfrutando de este tiempo precioso, porque estamos hablando de la carta del apóstol Juan, primera de Juan. Vamos a abrir la Biblia porque hoy vamos a hablar del amor y el temor. Acuérdense, a lo mejor ahí va a estar una pregunta y se pueden ganar una tarjeta de regalo. El amor y el temor. Vamos a abrir la Biblia, primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 7, y vamos a estar eventualmente hablando del 7 en adelante acerca de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a tratar en esta noche. Primera de Juan 4:7 dice: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Vamos a ver algo muy interesante para poder ir descifrando realmente lo que realmente significa o lo que es el amor de Dios. Vemos que estamos recibiendo aquí, por lo que dice el apóstol Juan, un mandato muy importante. Carísimos, amémonos. Es como un mandamiento, es un mandato, es una orden que Juan está dando. Y vemos que Juan vuelve a tratar en esto la prueba moral del amor, al decirlo de esta manera: cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, decía que aquí el apóstol Juan nuevamente habla o está tratando de la prueba moral del amor. Y la razón es porque el amor que yo tengo en mi corazón y debo de manifestar hacia ustedes, hacia sus vidas, hacia los que están en mi alrededor. Y el amor que tú tienes que manifestar también tú hacia mi vida. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, este es un amor sobrenatural. ¿Saben ustedes por qué es un amor sobrenatural? Porque no es un amor humano. ¿Y cómo sabemos que no es un amor humano? Porque dice Juan que el amor, ¿que de quién es? Es de Dios, este amor. Porque el amor es de Dios. Este tipo de amor nosotros lo adquirimos en el nuevo nacimiento. Escuche esto, porque esto es muy importante. Y como lo adquirimos en el nuevo nacimiento, se desarrolla sola y exclusivamente en la nueva especie, en lo nuevo que Dios está creando, en esa nueva especie que es criada, dice la Biblia, conforme a Dios. Y todo esto se ha hecho o se ha puesto disponible para todos los hombres. Todo esto está a disposición del hombre, pero hay muy pocos realmente los que han aprovechado esto y han podido entregarse a Jesús, nacer de nuevo, entregarle sus vidas y comenzar un nuevo proceso, una nueva especie en el nuevo nacimiento. Si alguno ya está en Cristo, es una nueva creación, una nueva especie que Dios está creando. Y en la Biblia, quiero que esto ustedes lo anoten muy bien, cada una de estas tres palabras que voy a decir, que son tres palabras diferentes para designar la palabra amor en la Biblia, ¿ok? Cuando nos decimos o cuando le dices a alguien I love you o te quiero, se refiere, o sea, te quiero para mí. Es un amor que nosotros tenemos que irlo comprendiendo. Y cuando digo te amo, esto significa que hay algo en mí que quiero darte. Se los repito otra vez. Vamos a ver, cuando tú le dices a alguien te quiero o I love you, te está diciendo te quiero para mí. Y cuando
digo te amo, esto significa que hay algo en mí que yo quiero darte. Yo quiero que aquí ustedes puedan notar la diferencia. Y en el griego, para hablar del amor se usan 3 palabras. Y la primera palabra es la palabra eros, con H. Y es la que designa, expresa el amor, pudiéramos decirlo, a un nivel físico solamente. Solamente. Es precisamente el amor, que entre muchos jóvenes dicen que se tiene. O sea, que se echan miradas, que al hombre quizás le impresiona de repente la belleza de una mujer, y la mujer también viceversa ve al galanazo y le llama la atención. Y entre ellos creen que es amor, y saben que esto realmente no es amor, sino que es pura pasión. Cuando nosotros basamos así y creemos que esto es el amor, esto es pasión, se puede decir que es lascivia, pero sobre todo cuando no son cristianos. Entonces, es muy fácil confundir el amor con la lujuria y con la lascivia. Por eso tenemos nosotros que aprender a hacer la diferencia y comenzar a entender lo que realmente es el amor de Dios. Y la otra palabra es la palabra phileos, P-H-I-L-E-O-S, phileos. Y precisamente de aquí se deriva la palabra fraternal. Y este es el amor que le tienes a tu mamá, que le tienes a tu país, que le tienes a la bandera de tu país, a tu hermano, a tu hermana. Tú no puedes decir, yo amo a mi esposa igual que a mi mamá. La razón es porque son 2 amores completamente diferentes. Si alguien te pregunta, ¿a quién amas más? ¿A tu mamá o a tu esposo? Y la respuesta es simplemente muy sencilla. Estos son 2 amores completamente diferentes. Cuando nosotros amamos a los padres, tenemos para ellos un amor fraternal. Otro, tenemos el amor al esposo. Otro, el amor que le tienes a tu gato, el amor que le tienes a tu perro. Y es precisamente este tipo de amor el que abarca la palabra phileos del griego. Ahora la pregunta aquí es, el amor de Dios, el ser humano natural, quiero decirles en esta noche que no lo conoce. O sea que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no conoce el amor de Dios. Pero nosotros, los que nos hemos entregado a Jesús, los que estamos sirviéndole a Él, los que entramos en una nueva etapa de nuestra vida cuando nos entregamos a Jesús y vino el nuevo nacimiento, nosotros hasta entonces es que nosotros conocimos que desde el momento en que Jesucristo entró a mi vida, y decíamos en Romanos 5:5 el domingo pasado, que cuando esto sucede, el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por su Espíritu Santo en nosotros. Y cuando este amor fue derramado, fue entonces hasta que entendimos lo que es el amor de Dios. Y no es hasta que Cristo entra a mi vida que comienzo a tener el amor de Dios en mi vida. Y su amor, esto que tengo de Dios, lo tengo que desarrollar yo. O sea que cada uno de nosotros somos responsables de desarrollar ese amor en nuestras vidas. Porque ahora ya es mi responsabilidad, porque este amor
entra a mi vida como una semilla. Aquí quiero que ustedes me den toda su atención. Entra como una semilla, y cuando esa semilla entra, la semilla al comenzar a fertilizarse, a desarrollarse, quiebra la semilla y sale la planta, sale lo que contiene realmente esa semilla. Esta semilla puede crecer como crece el árbol más grande que usted haya visto. Por ejemplo, si ha ido a Yosemite, usted puede decir, pues, ¿de dónde salió un árbol tan impresionante o árboles tan grandes, pinos tan grandísimos? Quiero decirle que salieron de una semilla. Entonces, cuando nosotros recibimos el amor de Dios en nuestras vidas, lo recibimos como una semilla que nosotros tenemos que aprender a desarrollar para que crezca, para que sea derramado realmente el amor de Dios en nosotros, como dice el apóstol en el libro de Romanos capítulo 5. Entonces, todo esto que usted mira, estos árboles tan impresionantes, tuvo un principio microscópico, o digamos, tuvo un principio muy pequeño, porque todo comienza en pequeño, pero se tiene que desarrollar. Todo esto que nosotros hemos recibido de Dios como una semilla tiene que desarrollarse en el nuevo nacimiento, porque este es el principio. O sea, fue ahí donde nosotros comenzamos a recibir de Dios. Nos fue sembrada la semilla del Evangelio, y la semilla del Evangelio comenzó a crecer, comenzó a madurar, reventó la semilla y comenzó a crecer la nueva especie que Dios está creando con su iglesia, con los creyentes, con los que aman a Dios. Entonces, esto sucede cuando nosotros hemos recibido a Cristo, la semilla del amor de Dios. Cuando esta semilla del amor de Dios entró a nuestra vida, y este amor dentro de nosotros tiene que desarrollarse. Escúcheme muy bien, tiene que desarrollarse. Dice donde leíamos, primera de Juan 4:7, óigame bien: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y cualquiera que ama recibió la semilla. ¿Qué significa la semilla? El nuevo nacimiento. Ok, cualquiera que ama es nacido de Dios, porque aquí es donde está el principio del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, el amor es de Dios, no tiene nada que ver con lo humano, no tiene nada que ver con nosotros, sino que es un amor que recibimos que no es de nosotros, porque cuando nosotros recibimos a Jesús, este amor tuvo ese principio en nosotros. Pero realmente la fuente del amor, realmente de donde procede el amor, es de Dios. Y la palabra amor aquí es la palabra ágape, o sea, todo aquel que ama, ama como Dios. Ama porque no conocíamos este amor. De hecho, no lo teníamos nosotros, porque este amor que nosotros recibimos, este amor que nosotros no conocíamos, no es como nosotros amamos, es algo completamente diferente. Porque este tipo de amor que recibimos cuando recibimos a Jesucristo, este tipo de amor es marginado por el egoísmo. Y entonces, si me amas, te amo.
Si me la haces, me la pagas. Porque el amor del ser humano es un amor muy, pero muy falso. Muy falso. Por eso el hombre en su estado caído, en su estado natural, no tiene la capacidad de amar incondicionalmente. Por eso necesitamos el amor de Dios. Este amor que nosotros recibimos tiene su principio en Dios. Y cuando nosotros lo recibimos, nos damos cuenta que Dios comienza a darnos unas capacidades sobrenaturales para poder amar como Él amó. Para poder amar como Cristo amó. O como Cristo nos amó aún a nosotros mismos. Entonces, como no tenemos esta capacidad de amar, es ahí precisamente el resultado de tanto odio, de tantas guerras, de tantos pleitos, porque no sabemos amar. Por ejemplo, Santiago 4:1 que dice, ¿de dónde vienen las guerras? Fíjese bien, dice Santiago, ¿no vienen todas estas cosas por nuestras concupiscencias? Fíjese bien lo que está diciendo Santiago. Todo esto viene por las concupiscencias que hay en nosotros, porque nosotros estamos sin Jesús en un estado de caídos, de derrotados. Y esto es precisamente lo que combate en nuestros miembros. Solamente combatiendo el pecado, combatiendo la concupiscencia, combatiendo todo eso que es contrario a nosotros, entonces el pecado comienza a apartar de nuestras vidas y comenzamos a adquirir esa capacidad y ese poder para poder amar a Dios o amar como Dios ama. Esto se logra solamente combatiendo el pecado, o sea, acabamos con esta naturaleza de pecado para entrar en una nueva naturaleza. Y en el versículo 2, codicias, matas, ardes de envidia, guerras, porque el ser humano está en guerra contra el otro constantemente. Vea usted cómo las guerras que hay por todos lugares, las envidias, los combates, las codicias, son precisamente la naturaleza humana en la que nosotros antes vivíamos, y esa era la razón por la que no teníamos la capacidad de amar como Dios ama, incondicionalmente. Pero vemos entonces que el ser humano está en guerra continua uno contra el otro. Sin embargo, entra el amor de Dios y entra esa semilla que comienza a alimentarse. Comienza a alimentarse con la palabra de Dios. Tenemos que alimentarla constantemente, para que realmente sea, como dice el Salmo, que sea realmente como un árbol plantado sobre aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cómo sucede esto? Alimentándonos constantemente, y tiene que crecer dentro de mí ese amor. Y tengo que llegar a la madurez. Y esto es lo que viene precisamente a cambiar mi relación con Dios, con mis semejantes, con los que están en mi entorno, porque dice la Biblia que el que no ama como Dios ama, no ha conocido a Dios. Dice el versículo 8, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que la evidencia más grande a través de la cual un cristiano
va a ser conocido es por la forma como ama a sus semejantes, por la forma en que ama a sus hermanos. Si no sigues a Cristo y no amas incondicionalmente a pesar de lo que te hayan hecho, a pesar de lo que te haya pasado, a pesar de la situación que hayas tenido que enfrentar, a pesar de que te persiguen, a pesar de que te calumnien, si no amas incondicionalmente a pesar de eso, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que no has nacido de Dios. O sea que no tienes todavía la naturaleza divina. En otras palabras, no has nacido de nuevo. ¿Sabía esto? No has nacido de nuevo. Y además, no conoces a Dios. Es impresionante cómo la Biblia nos habla. El amor es de Dios. Por supuesto, en el nuevo nacimiento, ya lo expliqué, lo adquirimos. Y si tú no tienes dentro de tu vida, o todavía no has comenzado a sentir el perdonar, como dice la Biblia, 70 veces 7 al día. Si todavía no tienes el sentir de perdonar dentro de tu corazón, no vas a poder crecer en el amor. Vean ustedes lo que les estoy diciendo. Esto es muy importante. Si todavía dentro de ti domina lo contrario a lo que es el perdón, cualquiera que sea la situación que estés viviendo, la situación que a lo mejor has enfrentado en tu vida, si esto no ha nacido todavía dentro de ti, es muy difícil que puedas crecer en el amor. Muy difícil. Porque dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, ¿qué hizo Dios? Vino a este mundo. Aquí es donde se mostró el amor de Dios para con nosotros. Veamos algo muy interesante. Yo no era cristiano, mi vida era gobernada por el amor eros, por el amor fileos. Yo no tenía, ni conocía, ni entendía la capacidad de lo que es el amor de Dios. Nadie la tiene, esa capacidad de amar incondicionalmente. Ninguno de nosotros. Pensábamos que el amor eros, fileos, era todo lo que había. Y no había entendido ni había podido darme cuenta de la capacidad y del alcance del amor de Dios. Porque no, ni siquiera nos pasaba por la mente. Nadie de nosotros podía amar incondicionalmente. A menos que exista en un nuevo nacimiento. Mientras esto no sea, nadie puede amar como Dios ama. Absolutamente nadie. O sea, como yo no conocía el amor de Dios, solo conocía el amor romántico, lo que el viento se llevó. O sea, nosotros era toda la medida de amor que teníamos. Ahora comienzo yo a amar a mis semejantes. Porque cuando tú recibes el amor de Dios en tu corazón, la razón es que, porque antes Dios te mostró este amor. ¿Cómo nos lo mostró? Vamos a ver, para que podamos comprender bien esto. Cuando tú recibes el amor de Dios en tu corazón, lo recibes porque antes Dios nos mostró este amor.
¿Cómo? ¿Cómo nos mostró este amor? ¿Cómo me mostró este amor Dios? ¿Cómo lo hizo? Muriendo por mí en la cruz del Calvario. Pudiéramos decir que aquí está precisamente el principio del amor incondicional de Dios hacia mi vida. ¿Quién no ha escuchado que Él murió en la cruz del Calvario por amor? Porque amó incondicionalmente al mundo. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí precisamente es donde Dios nos mostró este amor, muriendo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, veo lo que Jesús hizo por mí y comprendo el Evangelio. Y me doy cuenta que a pesar del estilo de vida que yo vivía, a pesar de mis maldades, a lo mejor asesino, a lo mejor el peor pecador del mundo, y que a pesar de todo lo que tú eras en el mundo, Dios te ama o Dios te amó. Pero yo no tenía absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Nada, absolutamente nada. Porque mi vida era un limosnero espiritual. No tenía nada que ofrecerle a Dios. Era pura vergüenza. Y sé y entiendo ahora que aún yo siendo malo, Él murió por mí. Dios no miró qué tan malo eras para venir a perdonarnos, ni esperó que le ofreciéramos algo bueno para decir, pues si me ofreces algo bueno, yo te perdono. No, el amor de Cristo, el amor de nuestro Dios fue un amor incondicional. Él murió por mis pecados y lo hizo por amor. Escuchen esto: el justo, el santo, el humilde, el que no conoció pecado, pagando el precio por un sucio pecador como yo. Pudiéramos decir, aquí se puede decir de tal manera, ¿cómo fue ese amor? De tal manera fue ese amor. Y cuando entiendo el principio del amor de Dios, entonces conozco ahí realmente el amor de Dios. El amor incondicional. De tal manera amó Dios, fue tan grande el amor de Dios, que nos dio un cordero, dice la Biblia, sin mancha y sin contaminación, sacrificándose por nosotros. Y dice la Biblia que consumado vino a ser causa de eterna salvación, de eterna salud a todos los que le obedecen. O sea que Dios nos enseña su amor a través de su muerte. Dios nos enseñó su amor a través de su muerte. Y si Él vive en mí, lógicamente, si Él está en mi corazón, lógicamente que yo tengo que manifestar ese amor. Yo tengo que a través del seguimiento de Jesús me convierto en como Cristo, amo como Cristo y me convierto en su seguidor. Inmediatamente, desde ese momento, entonces tengo yo que manifestar ese amor. O sea, tiene que ser manifestado ese amor a través de nosotros, a través de los hijos de Dios. Por ejemplo, una jarra vacía no puede llenar ningún otro vaso o ningún vaso. Tú no puedes dar nada a tus hijos
si no tienes nada que darles? Nada, absolutamente. O como padre de familia, tampoco no puedes darle nada a tu familia si no tienes este amor en tu vida que se tiene que manifestar en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio, en todas estas áreas de tu vida. No podemos dar eso, no podemos dar nada si no tenemos nada que dar. Entonces, primero tenemos que ser llenos de ese amor para poder vertir ese amor en mis semejantes. Y este versículo, el versículo 9, habla precisamente de la demostración del amor. Y en el versículo 10 habla de la substancia del amor. Nos habla de la substancia del amor. Ya no se muestra en esto, sino que más bien en esto consiste. Pudiéramos decir que ya no se muestra el amor de Dios, sino que ahora en esto consiste, en la substancia del amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió su palabra a este mundo hecha carne en propiciación de nuestros pecados. ¿Quién? El amor de Dios. Porque el amor de Dios siempre toma la iniciativa. Nosotros no amamos primero a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Véanlo, por ejemplo, ahora yo tengo que hacer lo mismo que yo he recibido, lo mismo que el maestro me ha enseñado, lo mismo que el maestro me ha dado a mi vida. Ahora yo tengo que hacer lo mismo. ¿Saben qué es lo que esto significa? Y se los voy a decir de una forma muy sencilla: nunca esperen que los amen. Nunca esperes que te amen, sino que toma tú la iniciativa. Tú ama primero, porque tú tienes el amor de Dios. Y porque Dios nos amó primero, y yo hago lo mismo que hizo mi Señor por mí. O sea, el amor ágape es el amor que no pide absolutamente nada a cambio. Es el que se sacrifica por los demás. Porque siempre yo le digo esto porque es muy importante entender este principio. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que a mí nadie me ama, nadie me pela. Todos son fríos, nadie me saluda. Y este tipo de gente anda de iglesia en iglesia buscando ser amados, buscando quien los ame, buscando la forma de recibir amor sin que antes tú tomes la iniciativa de amar primero. Tienes que aprender a amar primero a alguien. Y el problema es que no encuentran quien los ame, porque ahí es donde radica el problema. Nunca vas a recibir amor si antes o sin que antes tú tomes la iniciativa de amar primero. Entonces, si vas a algún lugar para que puedas recibir, eres una persona muy y totalmente egoísta. Si vas a buscar que te den, si no vas a hacer lo mismo que Jesús hizo, vas a ver por quién te sacrificas, para ver a quién ayudas, para ver por quién oras, para ver a quién le das palabras de consolación, a quién le das palabras de aliento. La razón es porque estás tomando la iniciativa,
porque la Biblia dice que es más bienaventurada cosa que dar que recibir. O sea, tomar la iniciativa es más bienaventurado que estar pensando siempre en recibir. Una persona resentida siempre critica y dice: todos son hipócritas, resentidas porque nadie les ha amado y no las han amado. ¿Saben ustedes por qué? Porque nunca han sabido amar antes a alguien. Primero, no se puede recoger lo que no siembras. No podemos recoger lo que no sembramos. Un sembrador no puede ir a su milpa y esperar a que salga el maíz. Y dice: pero ¿por qué no sale el maíz? Sin haber sembrado. ¿Verdad que sería completamente ilógico esperar que salga que salga el frijol, que salga el maíz sin haber sembrado nada? La pregunta es: ¿cómo esperas tú que alguien te ame si nunca has sembrado amor? Gloria a Dios. Nunca has sembrado amor. La Biblia dice que ese es el principio que Dios estableció. Dice la Biblia que Él vino, ¿a qué vino Jesús? A amar a los pecadores. Como dijo el apóstol Pablo, de los cuales dijo: yo soy el primero. Vean lo que dijo el apóstol Pablo: a esto vino Cristo, a amar y a rescatar lo que se había perdido. Este es el amor de Dios. La única virtud en la que se nos manda que debemos de madurar, en la que debemos de crecer, en la que nos debemos de desarrollar, es en el amor. ¿Sabían esto? Esta es la única virtud en la que se nos pide, en la que se nos manda, en la que se nos exige que desarrollemos. En el amor. En el versículo 17 de esta epístola que estamos viendo, dice: en esto es perfecto el amor con nosotros. En esto es perfecto el amor con nosotros. Eso quiere decir que el amor se tiene que perfeccionar. Perfeccionar significa madurar, crecer. Digamos que no es una madurez en la que dejamos de crecer y de desarrollarnos. No es una madurez completa, sino que es una madurez en desarrollo, en crecimiento y en maduración. En este versículo 17 dice que debemos nosotros de perfeccionar el amor para que tengamos la confianza necesaria para el día del juicio. O sea, es un indicativo de que el amor es maduro cuando nosotros ya tenemos confianza plena en lo que hemos creído, estamos seguros, sabemos que si Cristo viene hoy, yo me voy con Él. Esa es una madurez a la que nosotros tenemos que siempre mantenernos y llegar, a la de tener confianza, a la de tener seguridad, a la de saber que si Cristo viene hoy por su iglesia, yo estoy completamente seguro que el juicio de Dios no me va a alcanzar. O sea que podemos madurar a un nivel de seguridad y de confianza en el que nos sintamos verdaderamente confiados. Porque aquí es donde está el indicativo de que el amor es maduro en nosotros. En el versículo 18 dice que en el amor no hay temor. O sea, hay un principio físico que establece lo siguiente. La ley dice, este principio físico, ya me trabé,
donde dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Este es un principio físico. Dios nos dice, si tienes mi amor en tu corazón, escuche bien, es imposible que tengas temores. Es imposible que exista el temor. No puede existir en tu corazón el temor y al mismo tiempo el amor de Dios. Porque el amor de Dios en nosotros desplaza, echa afuera completamente de mi vida todo temor. Porque es el amor perfecto en mi vida. A lo mejor él dice, ¿existe el amor perfecto? Sí existe, es el amor de Dios. Y por eso es que entre más perdono, entre más olvido, entre más me preparo para seguir siempre hacia adelante y olvidando todo lo que queda atrás y perdonando todo lo que sucede en el pasado, entre más perdono, entre más me desarrollo, entre más me olvido de los males que me hicieron pasar, de la amargura, de cualquier cosa que me haya pasado en la vida, más crezco. Aunque te calumnien, aunque te difamen, tú cuando estás hacia adelante, inmediatamente te das cuenta que entre más olvido y perdono lo que me hicieron, más me desarrollo, más crezco y empiezo a experimentar de una manera más profunda el amor perfecto de Dios. ¿Y qué sucede cuando esto sucede en mi vida? Tengo menos temores en mi vida. Menos temores. ¿Por qué? Porque hay solamente dos cosas o dos caminos solamente: la bendición o la maldición, el bien o el mal, cielo o infierno, el amor o el temor. Esto es interesante. Por eso es importante descubrir, o es el amor o es el temor lo que gobierna en mi vida. O tienes el amor o tienes el temor. Pero ya entendimos el principio físico: no pueden dos cuerpos ocupar el mismo espacio. No puede ocupar el amor de Dios mi vida si estoy lleno de temores. O es el amor o es el temor. Por eso escoge cómo quieres vivir. Tú puedes escoger cómo puedes vivir o cómo quieres vivir. ¿Quieres vivir perdonando y no tendrás temores? Hazlo. Pero no perdones y vivirás llenos de temores. Y no solamente vas a tener temores, sino vas a tener inseguridades en tu vida. El 65% de los pacientes en los hospitales en este país sufren de trastornos mentales. ¿Por qué? Porque están llenos de temores y de inseguridades. El cristiano, escúcheme bien, es la persona que está agradecida con el pasado porque ya fue perdonado. ¿Estamos? Lo voy a repetir: el cristiano, el Hijo de Dios, es la persona que está agradecida con el pasado porque ya fue perdonado nuestro pasado, y por eso es que vive tranquilo en el presente. ¿Y saben qué? Tiene confianza en el futuro. Esto es lo que realmente Dios quiere en nosotros. Dice la Biblia que el perfecto amor que hace dentro de nosotros, el amor de Dios, el perfecto amor de Dios que hace, echa fuera absolutamente el temor, las inseguridades, los miedos,
las fobias y todo lo que quiere atacarnos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos viviendo así como Cristo quiere que vivamos? Él dice, de tus pecados, de todo lo que hayas hecho, dice Dios, ya no tengo memoria. Imagínense ustedes la ganancia, lo glorioso, lo importante que es entender que nuestro pasado ya fue perdonado. Dice que de todas nuestras iniquidades, dice, las he hecho a lo más profundo de la mar y nunca más me vuelvo a acordar de ellas. Tenemos perdonado nuestro pasado. Estamos viviendo un presente lleno de paz, lleno de gozo, lleno de alegría, tranquilos, porque estamos en Dios y Dios está en nosotros, y eso nos da confianza y seguridad, y estamos esperando, tenemos la confianza en el futuro. Estamos esperando, dice la Biblia, cielos nuevos, tierra nueva. Estamos esperando un reino que no es de este mundo y que Dios nos lo prometió. Por eso el cristiano es la persona más bienaventurada de esta tierra. Acuérdense, Cristo dijo, no te dejaré ni te desampararé. Jesucristo es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Cristo es la fortaleza de nuestras vidas. ¿De qué he de atemorizarme? Él está conmigo como poderoso gigante. Así que no permitas que el temor se apodere de tu vida, porque vas a ir a dar al hospital. Oremos a Dios en esta noche. Ahí donde se encuentre. Señor Jesucristo, gracias por amarnos como nos has amado.